dominio propio en la vida del creyente. Amén. Y yo quiero que lo que tienen sus Biblias busquemos en Proverbios, su capítulo 16, verso 32. Proverbios, su capítulo 16, verso 32. Qué bueno, Jesús. ¿Todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Las palabras que hemos leído, Señor, son palabras que han de ministrar, y yo solamente soy un instrumento, Señor. Bendice a cada hermano, a cada amigo, los que nos escuchan, nos observan, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos y sean bendecidos a través de la misma. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. La importancia del dominio propio en la vida del creyente. Amén. Un tema muy interesante porque todos necesitamos el dominio propio. Que podamos ejercer control sobre nuestras emociones. Y la pregunta es, ¿quién nos emociona? Todos nos emocionamos. Todos somos seres humanos. Pero lo más importante de todo esto es que yo pueda ejercer control sobre las emociones y que las emociones no me gobiernen a mí. En este caso, Salomón expresa unas palabras muy poderosas. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Airarnos, hemos hablado que es fácil airarnos, pero Salomón nos da a entender que podemos tardar en airarnos, porque cuando tú ejerces dominio propio sobre tu espíritu, tú no sacas conclusiones inciertas, ni tampoco lo vas a hacer por conjetura o por prejuicio. Antes de airarte, tienes que saber por qué te va a airar. Hay personas que se airan sin causa, sin ninguna causa. Se sienten airados, enojados y no ha pasado nada, porque no ejercen control sobre su espíritu, sobre el dominio propio. Entonces dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, que no importa que tú tengas toda la fortaleza del mundo, si tú no tienes control y dominio propio sobre tu vida, sobre tu manera de proceder, no importa la fortaleza que tenga. Y vamos a ver más adelante esto. Personas con fortaleza, lamentablemente, no tuvieron dominio propio y fracasaron en el ministerio. Pero aquí está uno de los puntos más importantes. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad es mejor. Yo enseñorearme de mi espíritu, o sea, tener dominio propio sobre mi vida, sobre mis emociones, es mejor que tomar una ciudad. En los tiempos de Salomón, ustedes saben que hubo muchas personas que fueron conquistadores. Y cuando usted se proponía conquistar una ciudad, había muchos beneficios por conquistar una ciudad. Vemos grandes hombres que marcaron la historia porque fueron grandes conquistadores, hombres guerreros, y fueron conquistadores y conquistaban ciudades, reinos, naciones. Y él dice aquí que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea que una persona, cuando aprende a ejercer dominio propio sobre sus emociones, aquel puede tomar una ciudad. Y si usted ejerce control sobre su vida, es más importante que el logro de ese conquistador. Entonces, esa palabra enseñorial, que viene del hebreo mashal, significa reinar, dominar, gobernar, tener poder sobre algo. Entonces esa es la palabra que Salomón está utilizando, que tú reines, que tú domines, que tú gobiernes, que tú controles tus emociones, que tú controles, óyeme, es tener dominio propio sobre todo lo que tú haces. ¿Cómo gobernamos la empresa, la oficina, el hogar, la iglesia? Lo gobernamos con mucha facilidad muchas veces. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es,
¿realmente gobernamos nosotros nuestro espíritu? Como dice Salomón, ¿ejercemos nosotros control sobre nuestra manera de proceder? ¿Me dominan a mí las emociones o yo tomo control de ellas? Porque la ira es una emoción que cuando ella me domina, lamentablemente es muy dañina y puede hacer mucho, pero mucho daño. Y asimismo hay muchas emociones, la tristeza, el desaliento. Cuando está desalentado, si no tiene control sobre el desaliento, se apodera la depresión de ti. Hay personas que se han quitado la vida deprimido. Entonces, por esto la importancia del que el creyente aprenda a tener dominio propio en su manera de proceder. Ustedes ven personas que son prácticamente ante la sociedad personas muy conspicuas, sobresalientes, personas eminentes, arquitectos, ingenieros, doctores. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a pesar de la posición que estas personas tienen, lamentablemente no tienen dominio sobre su manera de proceder, sobre muchos vicios que hay en sus vidas. Por ejemplo, hay personas de estas que el cigarrillo lo domina. Así de sencillo. Personas que el alcohol lo domina. Personas que la pornografía lo domina. Personas que las mujeres lo dominan. Personas que el vicio de las drogas lo dominan. Entonces, ¿cómo un profesional así cayó en un vicio de droga? Porque no saben ejercer control sobre sus acciones. Y así hay personas que son adúlteros, fornicarios, dicen mentiras y usted se queda impresionado. ¿Cómo personas como esta pueden actuar de esa manera? O sea que vemos que todo ser humano, no importa la posición que tenga, tiene y debe procurar ejercer dominio propio en su vida. Si usted no ejerce dominio propio, se convierte en una víctima, se convierte en un esclavo, porque somos nosotros los que tenemos que ejercer control en las emociones y no las emociones que nos controlen. Nos engañamos, amado, muchas veces. Entonces hay personas que ellos entienden que tienen un espíritu libre para hacer lo que sea. Amén. Y dice, mira, yo cuando yo quiera dejo tal cosa. ¿Y por qué no lo deja? No, ese vicio a mí no me domina. Ustedes han escuchado personas así. Eso a mí no me domina. Y ustedes ven el vicio que se lo comienza a comer. Es increíble. Entonces, yo un cigarrillito en la mañana, uno después de comida y uno antes de acostarme. Pero eso a mí no me domina. Yo no tengo vicio. No tienen vicio. Increíble cómo nos engañamos, amado. Lo que es alcohol, drogas, cigarrillos, son objetos inanimados. Yo tengo que buscarlo. Ellos no me buscan a mí. Entonces nos engañamos con tanta facilidad, amado. Y es triste ver a tantas personas cómo nos dejamos vencer de las tentaciones, de la oferta que tiene el enemigo. Por eso Santiago habla acerca del ser humano. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos en muchas cosas. O sea, se nos hace fácil ofender. Pero si alguno no ofende en palabra, ¿cuál es que no ofende en palabra aquí? Este es hombre cabal perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo entero. Si tú y yo aprendemos con la ayuda de Dios a refrenar la lengua y a no ofender a las personas y pensar una y mil veces qué voy a decir. Dice la Biblia que usted Dios lo considera como un varón perfecto. En otras palabras, una persona madura, una persona cabal, que sabe lo que hace, que tiene dominio en su manera de proceder. Y esto es algo que la Biblia lo elogia. Si tú no ofendes en palabra, wow, gloria al Señor. Entonces dice, si tú no ofendes en palabra, eres capaz de refrenar el cuerpo entero. El cuerpo entero, eres capaz de hacerlo, de refrenarlo. Y por eso muchos caemos con mucha facilidad en la tentación del diablo. Satanás no está jugando y hay personas que creen que sí, que Satanás está jugando. Entonces, asimismo, como llega la ira y llegan muchas emociones a nosotros, porque somos seres hechos por Dios con diferentes emociones que la expresamos y que son inevitables,
Pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu, quien nos da a nosotros la fortaleza suficiente y necesaria para ejercer dominio y control sobre cada emoción. Decíamos la semana pasada que la Biblia nos dice: airaos pero no pequéis. O sea, que yo me puedo airar pero no debo de pecar. O sea, yo puedo ejercer control sobre mi ira. Y asimismo, en cada emoción que expresa el individuo, que es parte integral de nosotros, yo tengo que aprender a no dejarme controlar de ellas. No lo puedo permitir. En 1 Timoteo 4:16 la Biblia nos hace una advertencia. Una advertencia para que todos podamos entender que tenemos que cuidar nuestras emociones. Pero ¿sabe cuál es el peligro más grande? Uno de los peligros más grandes que nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es uno de los peligros más grandes? Es usted mismo, soy yo. Por eso dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina también. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y los que te oyeren. O sea, muchas veces nos cuidamos de muchas cosas, pero no nos cuidamos de nosotros. Y muchas veces estamos buscando al culpable por allá. Y muchas veces el primer culpable, ¿sabe quién es? Es usted, soy yo. Amén. Entonces hay personas que con mucha facilidad se dejan controlar de sus sentimientos. Y yo quiero decirle que aquellos que se manejan por sus sentimientos pueden cometer grandes errores. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay personas que yo tengo una corazonada. Sí, pero eso no significa que esa corazonada viene de Dios. Esa corazonada te puede engañar. Esa corazonada te puede hacer meter la pata, pero bien metida. Porque hay personas que por lo que ellos sienten, que se dejan gobernar. Y le digo a ustedes, líderes, si yo voy a hacer las cosas por lo que yo sienta, voy a ser un fracasado. Ay, pastor, no me gusta. Pues yo es las cosas, si yo lo siento que yo lo hago, pues se equivocó usted. Hay cosas que hay que hacer aunque usted no lo sienta, porque es lo correcto. El cristiano no puede dejarse manejar por sentimientos, sino por lo que la Biblia establece, por lo que a mí me conviene. Pastor, no me gustó. Sencillo, amado. Ay, ¿qué siente, mi hijo? Yo no quiero estudiar. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo no sé. Yo lo que siento es vender droga. ¿Me va copiando? Porque no quiere estudiar. Mi hijo, dime, ¿qué está pasando? Yo no sé, no siento ir a la iglesia. No sé qué es lo que me está pasando, pero me voy a quedar en la casa. Y la escuela bíblica, no siento ir a la escuela bíblica. Oh. Y la oración, no siento orar tampoco. Oh. Y la Biblia, ¿por qué no está yendo? No sé, me estoy durmiendo, no siento leer la Biblia. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a secar. Entonces, si es por sentimiento que tú vas a guiar tu vida, tú vas a fracasar. Porque, óigame, lo más débil que hay es la carne. Lo más débil que hay somos nosotros, nuestras debilidades. Pero cuando se habla de comer y de muchas cosas así por el estilo, estamos muy animados. Entonces, el cristiano tiene que aprender a hacer muchas cosas, aunque no sienta hacerlo. Yo lo hago porque es la voluntad de Dios. Hay personas que actúan contra usted de manera injusta y actúan, amado, descabelladamente. Y el deseo suyo es buscar un bate y caerle a batazo. Ese es mi deseo. ¿Y por qué? Porque me hizo esto y esto y esto. Y tú lo vas a hacer. Eso es lo que yo siento hacer. Pero la Biblia dice que yo tengo que amar a los enemigos. La Biblia dice que ore por los que me persiguen. ¿Me van entendiendo? La Biblia me enseña a mí a perdonar también al que me ofende. ¿Qué tengo que hacer? ¿Coger el bate? No, tú sientes coger el bate. Tú sientes vengarte la que te hicieron. Pero no es lo que dice la Biblia. Entonces tienes que dejar a un lado tu sentimiento e irte por lo que establece la palabra de Dios. Y dice, yo voy a obedecer a Dios. Eso es tener dominio propio. El enemigo tiene muchas ofertas. Amén. Pero el dominio propio, cuando tú y yo, con la ayuda de Dios, aprendemos a desarrollarlo,
ya ese peligro comienza a extinguirse. Comienza a extinguirse del entorno nuestro. En 2 Timoteo 1:7 la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de miedo, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que Dios no ha puesto en mí un espíritu de cobardía. Hay personas que lamentablemente actúan cobardemente. Y la Biblia dice que Dios no ha puesto en nosotros ese espíritu de cobardía. Y digo esto porque hay personas también que se consideran que tienen mucho poder para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, los cobardes, la cobardía, el miedo, no forma parte de la vida del creyente. Pastor, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. No van a entrar. Dios lo va a dejar fuera. Porque el problema del cobarde es que si yo te digo, mira, rechaza a Jesús por tu cobardía, bueno, pues yo lo rechazo. ¿Y por qué? O porque me van a quitar un beneficio, porque me van a quitar la vida y yo prefiero estar bien. Yo tengo miedo a que me pase algo malo. Ese es el cobarde. O sea, el cobarde no tiene identidad. El cobarde no tiene compromiso. El cobarde es cobarde. Cuando le tocan sus intereses, sale corriendo. Abandona a Jesús, abandona la fe, abandona la iglesia. Y ya el Señor sabe que hay un espíritu cobarde. Un espíritu que solamente se va a beneficiar de la bendición hasta que no sea confrontado. Hasta que no pase por el crisol, el escrutinio se ha hecho en su vida. La prueba ácida, demostrar si eres o no eres. Y por eso el Señor los cobardes los va a dejar fuera. Los va a dejar fuera. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, que en el Señor tú y yo somos capaces de hacer muchas cosas en favor de la obra de Dios. O sea, tú no puedes tener miedo, no puedes tener temor. Dios ha puesto en nosotros, dice la Biblia, espíritu de poder. Poder nos ha dado Dios. Pero no es poder de decir, yo tengo el poder de Dios en mi vida. Porque eso es fácil. Mucha gente tiene el power de Dios en su vida. El power funciona con lo demás. Siente power, ten power. ¿Entiende? Pero entonces ese power conmigo no funciona. Porque cuando el diablo me hace la primera oferta y la muchachota me está floreteando y se está ofreciendo, el power lo echo a un lado y caigo en la tentación con mucha facilidad. O cuando me hacen una oferta de dinero, mira, esta es una oferta, así, así, así. Dejo el power a un lado y cojo la oferta. Entonces ahí es que yo tengo que mostrar ese poder que dice. De poder de que ese poder que habla la Biblia es que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios por encima de todas las adversidades. Que Dios nos ha dado la fortaleza, la fuerza de tener dominio propio bajo cualquier circunstancia. De poder, de amor, porque tiene que haber amor, y de dominio propio. Dominio propio. Y quiero decirle que el dominio propio es fruto del Espíritu. Cuando la Biblia habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es dominio propio. Un fruto del Espíritu. El dominio propio debe formar parte integral del creyente, que el Espíritu Santo ha hecho una obra en él. O sea, yo no puedo, de verdad, yo no puedo justificar de estas personas que dicen que Dios está con ellos. Dios está con ellos, pero ellos no tienen dominio propio en su vida. O sea, hay personas que actúan de una manera, amado, donde Dios no está en la vida de ellos. Dios no está ahí. Entonces un poquito cuesta arriba que yo actúe como me da la gana, pero soy un siervo de Dios. Entonces, ¿cómo yo muestro que tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo se muestra que alguien tiene el Espíritu de Dios en la vida? Por ejemplo, si yo quiero saber, hay un árbol sembrado, ¿cómo yo identifico qué clase de árbol es? Porque lo voy a identificar. ¿Qué identifica un árbol? ¿Lo qué? Los frutos. O sea, no es que sea frondoso, que sea grande, que tenga mucha hoja.
No, los frutos que usted dice, es una mata de esto. ¿Por qué? Por los frutos. Jesús dijo, por los frutos. Eso lo dijo Jesús. Entonces, si la templanza es fruto del Espíritu en la vida del creyente, y yo, por cualquier quítame esta paja, me estoy matando con cualquiera, le digo 50,000 dichos, le falta el respeto a la esposa, y usted le falta el respeto al esposo, 50,000 malas palabras le dice de ahí a ahí, porque hay mujeres que son malcriadas. Entonces, dígame, ¿qué Espíritu Santo es que está en la vida suya? ¿Cuál Espíritu Santo está en su vida? Entonces, muchos de nosotros tenemos que detenernos y revisarnos y ver qué espíritu está operando en nosotros. ¿Qué espíritu opera en mi vida? Porque cuando hablamos del cristianismo, amado, la filosofía del cristianismo es abnegación, es autocontrol, es dominio propio. Es que tenemos que aprender a negarnos nosotros mismos. La filosofía del diablo satánica es todo lo contrario. Tú vives como tú quieras, nadie puede ejercer control sobre tu vida. Haz lo que tú quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y así hay muchos jóvenes con esa mentalidad. Amén. Como esa es tu vida, nadie se tiene que meter contigo. Tienes derecho a vivirla como a ti te dé la gana. Esa es la filosofía diabólica. Entonces, la de Dios es muy diferente. La de Dios te enseña que tú tienes que ejercer control sobre tu vida y no dejar, amado, que los deseos carnales que luchan contra el alma sean los que te gobiernen. No lo puede permitir. Amén. No podemos. Es por eso que cada día tenemos que pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Cada día tenemos que ir delante de Dios para que Él nos ayude, a que nosotros podamos ejercer control sobre nuestras emociones. Ejercerlo porque se hace necesario. Yo sé que muchas personas quieren lograr tener dominio propio en su vida, y entiendo que todos los cristianos tenemos que identificarnos con este deseo. Hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo, hay que abogar por esto, hay que pedir a Dios que obre de una manera muy especial. Amén. Pero muchos problemas que nosotros tenemos en el trabajo, en la universidad, en el entorno, en el barrio, es por la falta de dominio propio. Problemas en el hogar, problemas en la familia, en el matrimonio, por falta de dominio propio. Ay, ¿por qué no puedo adelgazar? Por falta de dominio propio. Controla la boca. Mira que yo no rebajo. Lógico, es que tú no dejas de entrar. Toma medida. Amén. Sí, hay personas que tienen problemas, amado. Serio, de verdad. Serio. Hasta para someterse a una dieta tienen problemas. Entonces, lo triste de todo esto no es ese dominio propio. Y yo he visto en actividades cristianas, y si Dios lo está haciendo, bueno, respetamos a Dios, porque lo hace porque Dios es soberano. Pero yo he visto personas hace muchos años testificando que el Señor me rebajó 30, 40 libras de un tallazo. Mira cómo se me cae la falda. Gloria a Dios, y Dios hizo el milagro. Pero siguen comiendo chicharrón a las 10 de la noche. Siguen comiendo espagueti. Siguen comiendo bizcocho a las 9 y las 10 de la noche en las bodas, a las 11 de la noche. Entonces quieren que Dios con una oración les rebaje los kilos con los cuales ellos no ejercen dominio propio en la forma de comer. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que Dios es un relajo? Porque Dios nos enseña a nosotros disciplina. Entonces, el deber suyo no es: Señor, bájame los kilos. Señor, dame disciplina para comer. Enséñame a alimentarme sanamente, a tener control, que yo no coma todas las horas. Entonces hay personas que quieren que Dios mediante oración le rebaje los kilos, pero no quieren dejar de comer. No quieren dejar de comer. No le interesa dejar de comer. No le interesa. Entonces eso no es justo. Tenemos que pedirle a Dios
que nos ayude a tener dominio y control en nuestras emociones, aún en lo que yo como. Señor, mira, ayúdame a ser moderado, ayúdame a someterme, porque eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Hay personas que lamentablemente pierden su trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio en su trabajo. Personas que son chismosas, que se las pasan jugando, chateando por el celular, tienen órdenes, tienen reglas en el trabajo, no se someten. Y después dice, el diablo se metió. No, tú no ejerciste dominio propio sobre tus emociones. Porque si tú sabes que hay una regla que no permite y que prohíbe algo, entonces ¿por qué lo hace? Si ya esa regla es una regla que todo el mundo la conoce, que ha sido publicada. Hay personas que lamentablemente se preguntan que por qué no pueden limpiar la casa. Lógico, porque te echa el día entero en el celular, en la computadora, en la televisión, cherchando, y deja tus responsabilidades a un lado. No asumimos responsabilidad. Y todo esto es por falta de ¿qué? De dominio propio. Mira que yo no puedo lograr más, me siento estancado, no sé, no avanzo. Pero tú nunca lo ves con un libro en la mano. No avanzo. O sea, levantan a las 12 de mediodía a comer y a las 2 tienen que dormir la siesta. Y sienten que su vida no avanza. Nunca va a avanzar. Será un estancamiento siempre. Amén. Entonces hay muchos malos hábitos que nosotros tenemos, que por la falta de dominio propio ellos nos están controlando a nosotros. Y se nos va a hacer difícil. Personas que se preguntan, pero ¿y por qué no puedo deshacerme de las deudas? Esa deuda va y deuda viene, porque eres un mal administrador. Porque cada vez que te están ofreciendo dinero, quiere coger dinero. Hay mujeres que, ustedes saben el problema de las mujeres tienen problemas serios. Las mujeres pueden tener la nevera llena, pero sienten como que le hace falta algo. Que les gustan comprar demasiado. Entonces hay mujeres que son compradoras compulsivas, que cuando ve a alguien por ahí que le está vendiendo, aunque no tengan dinero, lo compran. Aunque no sepan con qué lo van a pagar, lo compran porque lo quieren. Entonces se endeudan, están metidos, ya usted sabe, en deuda y pidiendo que Dios haga un milagro. El milagro, esa oración es una oración tardía. El milagro era cuando estaba cruzando el vendedor, decirle: Señor, el milagro lo quiero ahora. Que yo no me deje manipular de este vendedor. Que yo ejerza control, porque yo no puedo pagar, Dios. Que yo no le compre. Esa era la oración. Bendito el Señor. Lamentablemente muchos estamos fracasando. ¿Por qué? Por la falta de control. ¿Sabe usted que hay personas que con asuntos de deuda se han tenido que mudar de la ciudad e irse a otro lugar? Porque de deuda en deuda y saben que no pueden pagar, y como quiera cogen el dinero. Y triste de aquellos que se hacen garantes. Hermano, no se haga garante de nadie. La Biblia advierte que no se haga garante de nadie. Es la Biblia que advierte. Yo he visto muchas personas perder hasta casa que se hicieron garantes de personas. Eso es triste. Porque yo de verdad, y me voy a detener aquí, yo no entiendo cómo están trabajando las entidades financieras o la superintendencia de bancos. No entiendo. Usted coge un préstamo y yo me hago garante, y al que cogió el préstamo, que es el mala paga, no lo consiguen. No saben dónde vive, pero él tiene su casa, su domicilio y todo. Al final de la jornada, ¿sabe quién termina pagando? El garante. Y le quitan la casa al garante. Pero el que cogió también tiene una casa. Márchenle a él primero, agoten los recursos con él. Entonces yo quiero decir a ustedes que un garante tiene más responsabilidad que el mismo que cogió y disfrutó el dinero. Iglesia, despierte. Ay, pastor, no me gustó. Y yo que tenía un par de hermanos que le iba a decir que fueran garantes míos, me la puso difícil. Amados, tenemos que pedir a Dios que nos dé templanza, que nos ayude cada día. Amén. Y lo que yo quiero que nosotros podamos entender, que el problema más grande en todo esto soy yo. Es usted. Ahí está el problema.
deje de estar buscando culpables. Amén. Hay personas que su vida está fuera de control, pero están buscando a quién culpar. No, el primer culpable es usted, soy yo. Por eso, Proverbios, su capítulo 25, versículo 28 dice: ciudad en ruinas y muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. ¿Está visto una ciudad en ruina? Es triste. Una ciudad en ruina, sin muralla protectora, es una ciudad vulnerable. Y está en ruina. ¿Por qué? Por la falta de protección. O sea, eso, nadie quiere estar ahí en una ciudad como esa, donde no hay seguridad. Dice la Biblia que así mismo es el hombre que no frena sus impulsos. O sea, en otras palabras más sencillas, así mismo es el hombre o la mujer que no tiene dominio propio, como una ciudad en ruina, con las murallas en el suelo, que no tiene ninguna protección. O sea, que es importante, iglesia del Señor, que usted y yo aprendamos a controlar, a frenar nuestros impulsos. Es muy importante. Se nos hace difícil como personas ejercer control sobre los impulsos, pero con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, todo es posible. Napoleón, le hicieron una pregunta, un gran conquistador, un gran guerrero. Le dijeron a Napoleón que cuál había sido la batalla más tenaz, más fuerte y difícil que él había peleado. Y Napoleón dijo: la batalla más fuerte que yo he peleado es vencerme a mí mismo. Vencerme a mí mismo. Y esa es la batalla más difícil que todo ser humano puede tener. Porque todos tenemos la misma batalla de Napoleón, el vencernos a nosotros mismos. Amén. Entonces, la templanza es parte integral de la vida del creyente. Es fruto del Espíritu Santo del Señor. O sea, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a tener esa fortaleza. Porque la palabra que dice de dominio propio en el griego es fortaleza también. Dame esa fortaleza, dame ese autocontrol, mi Dios, porque yo lo necesito. Esa sensación de confianza, de seguridad que todo ser humano debe tener en su manera de proceder. Hay personas que no se sienten seguros de ellos mismos, que dicen: no, ten cuidado, si tú actúas de esta manera, que yo pierdo los estribos, yo pierdo el control. Y actúan impulsivamente. Amén. Entonces tenemos que tener esa autodisciplina. Son factores clave, amado, para usted tener éxito en la vida y no dejarse controlar de sus emociones. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 dice: todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Eso es el apóstol Pablo que está diciendo esto. Amado, los entrenadores dicen que no hay ganancia sin dolor. Diciendo: tú quieres triunfar, tienes que sacrificarte. Hay que sacrificarse. Entonces, los que luchan se abstienen de todo, de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Esas olimpiadas, ¿no cree usted que ellos se preparan de que esa semana? Voy para la olimpiada a representar el país y se fajan una semana a hacer ejercicio. Usted se equivocó. Años y años de preparación para ir a una olimpiada. Años de preparación. Y dice que de todo se abstienen. Una cervecita, no, yo no estoy en eso. Vamos para la discoteca, no, yo estoy para esto. Y no me comprometo en esto. Entonces, hay cristianos que quieren ir al cielo, que la meta es el cielo, pero hacen de todo. No se abstienen de nada. Pero quieren el cielo es de ellos. Y dice que ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces no hay ganancia sin dolor.
una expresión de muchos entrenadores. Pero ¿sabes qué, amado? Es que tenemos que tener dominio propio en lo que hacemos. Dominio propio en lo que hacemos. La meta es el cielo, pero tengo que consagrarme para ir al cielo. Tengo que tener disciplina para ir al cielo. Disciplina. Y es un problema que tenemos. ¿Qué dice la Biblia? Que nos ejercitemos en qué? En la piedad. La Biblia habla de ejercicio corporal. Dice Pablo que para poco provecha. No es que no aproveche, para poco, comparándolo con lo espiritual. Porque el ejercicio corporal es salud. Pero comparado con lo espiritual, dice para poco es provechoso. Porque tú puedes tener un cuerpo esbelto, un cuerpo saludable y llevarte el diablo. Eso es así. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Nos habla del ejercicio espiritual. Ejercítate en la piedad. O sea, hay muchas personas que nos ejercitamos físicamente hablando. Usted se ejercita para mantener la salud y eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiero estar saludable. No me quiero enfermar. Entonces tú quieres ser espiritual. ¿Cómo quieres ser espiritual? Una varita mágica. Que el Espíritu Santo me haga espiritual. Que el Espíritu Santo me dé dominio propio. ¿Y la disciplina dónde están? Dice la Biblia, ejercítate. Te está ejercitando en la piedad para lograr lo espiritual. Entonces creemos que lo espiritual es por arte de magia. Cuando tú quieres rebajar, ¿qué usted hace? Una dieta. Tú no comienzas a comer bizcocho y espagueti y chicharrón. Porque y esa dieta que quiero rebajar es una locura. Paradójico, controversial. Comiendo bizcocho, pan y eso para tú rebajar. ¿Verdad que una locura, un loco? Entonces usted rápidamente se mete a una dieta, comienza a hacer ejercicio porque quiere rebajar. Pues en lo espiritual, si tú quieres ser un hombre espiritual, hay disciplina que tú no puedes dejar de hacer. Ay, que yo no siento orar, te va a secar. Yo no siento leer la Biblia, te va a secar. Yo no siento ir a la iglesia, te va a secar. Te va a pagar. Tienes que ejercitarte, aunque tú no sientas. Óyeme, tienes que hacerlo. Alguna vez yo he tenido que hacer ejercicio, tengo mucho que no lo hago y me perdonan los que me instan a hacerlo. ¿Y usted cree que yo quiero hacer ejercicio? No, yo no quiero hacer ejercicio, es de verdad. Yo tengo que ser sincero. ¿Usted cree que es fácil una máquina usted ahí sudando y aquí y cogiendo no, y aquí sube allí? No es fácil, no es fácil. Pero tú lo haces porque eso no es un asunto de salud. Yo quisiera estar saludable, nítido, sin tener que hacer nada. No sé si me entiende. Pues hay personas, ¿verdad que es una locura lo que yo estoy diciendo? Es una locura, suena, es imposible, pastor, lo que usted está pidiendo. Así mismo es lo espiritual. Yo quiero que usted se aplique esto a lo espiritual. No puede ser un hombre y una mujer de Dios si tú no te ejercitas espiritualmente. Eso es matemática básica. Que Dios nos ayude. Ay, Señor Padre. Entonces, amados, lamentablemente usted y yo como cristianos estamos corriendo una carrera muy importante, pero es más importante que cualquier olimpiada de esa que usted está acostumbrado a ver por la televisión. Amén. Pero así como ellos ejercen cierta disciplina en su vida para lograr un momento de gloria, así nosotros tenemos que ejercer cierta disciplina para llegar a la eternidad. O sea, no es cualquier momento. El filósofo griego Epictetus tenía razón cuando expresó las siguientes palabras. Él dijo: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Ningún hombre es libre hasta que no se domine a sí mismo. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Nadie es libre hasta que no ejerza control sobre su vida y sus emociones. Y por eso Juan 8:34 Jesús expresó las siguientes palabras y dijo: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, cuando el pecado
gobierna la vida de una persona, tú eres un esclavo del pecado. Ahora, cuando esa persona deja que sea Dios quien gobierne su vida, entonces eres libre. Porque cuando Dios gobierna tu vida, entonces aprende a tener dominio propio sobre tus emociones. El problema es que no queremos que Dios nos gobierne. Queremos gobernarnos nosotros. Amén. Y esto no se trata de yo tener mucha fuerza o de ser fuerte. No se trata de esto. Se trata de tener dominio propio. Yo puedo tener mucha fortaleza. Yo puedo tener dones de Dios y no tener dominio propio. La Biblia habla de un caballero. ¿Quién ha sido el hombre más fuerte sobre la tierra? Sansón, con una fuerza extraordinaria jamás registrada. Sansón, la pregunta del ministerio de Sansón, ¿cómo fue? Sansón estaba esclavizado a la lujuria, a los deseos. ¿Por qué? Porque no tenía templanza, no tenía dominio propio. Sus emociones lo gobernaban. Y así hay personas que tienen la unción, el Espíritu Santo lo usa en un momento determinado, pero no tienen dominio propio sobre sus vidas. Sansón era uno de estos. Fracasó, lamentablemente. Tenía fuerza, pero sin dominio propio. ¿De qué vale? De lío en lío, desobediencia en desobediencia, hasta que le sacaron los ojos y murió con los filisteos. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. Y así hay muchos cristianos que una mujer les pica el ojo y ay, que yo caí, que yo soy débil, que esto, el otro. Pero Dios del cielo, Padre. No, amado. Toda oferta que te haga el diablo, tú no puedes aceptarla porque es el diablo. No importa con qué color la pinte. Cuando viene del diablo, por más que venga, que me voy a ser millonario, viene del diablo y punto. Viene de Satanás. Toda oferta no se puede aceptar. Pastor, que yo, mire, me quiero ir para estar. A mí me han llegado no un caso, varios casos me han llegado de personas que me han preguntado, pastor, ¿qué usted opina? Mi esposo o mi esposa le van a hacer papeles y están sugiriendo que nos divorciemos. No, eso viene del diablo. Es un mejor futuro que en Estados Unidos, que los dólares verdes, que esto, no importa que sean verdes, marrones, lo que sea. Ojalá vengan pintados, enchapados en oro. Eso es del diablo. Porque un matrimonio, ¿cómo es posible que tú me digas que nos vamos a divorciar? Y hay muchos que lo han hecho. Y lo hacen. Y fácilmente dice, mira, es que, óyeme, tú quieres bloquear mi progreso, el progreso de nosotros. No hay que luchar legítimamente. El cristiano no se puede prestar para fullería, para romper matrimonio. Y después se con la carita limpia. Y después se metió el diablo allá, que apareció una, que me casé, que esto y que el otro. No, tú lo metiste desde el principio. No me vengas con cuentos. No. Tenemos que tener mucho cuidado, amado. Mucho cuidado con esto. Porque el enemigo no está jugando. Amén. Muchas veces queremos las soluciones fáciles y no queremos pagarle el precio a Dios. Entonces la gente prueban las cosas y las prueban para ver que y no es ese. No, es un chin nada más. Eso es lo que el diablo quiere, un chin. Es un chin nada más que el diablo quiere. Un chin de levadura leuda toda la masa. Usted tiene que tener mucho cuidado. No, yo nada más estoy hablando por teléfono con él, pastor. Él me dice que qué bonito, que una cara bonita que tengo. Sí, dile que sea tu esposo que te lo diga. Me hacía falta que me lo dijera el esposo. Mi amor, dime que yo tengo una cara bonita. Porque hay otro que me lo está diciendo y me gusta escucharlo como él me lo dice. Pues yo quiero que venga de ti. Pero no, yo lo dejo ahí tranquilo y hay que me lo diga siempre, toda la mañana. Por eso hay muchos adulterios emocionales. Que aunque no se acuesten en una cama, pero no pueden vivir sin escuchar la expresión de esa persona que se expresa tan bonito hacia esa persona y que valora esas buenas cualidades y virtudes que tiene él o ella. Hay hombres que hay mujeres que lo elogian, que le dicen todo, y no el esposo, y ellos, aleluya, ustedes lo ven.
Y así mismo hay mujeres también. Hay mujeres también. Eso es falta de comunicación en las parejas. Las parejas tienen que comunicarse rápidamente. Mira, hay alguien que me está tratando de pretender. Cuando alguien te está pretendiendo, córtalo, cierra ese canal, ciérralo. Dominio propio, ciérralo. No conviene. Era una mujer casada, era un hombre casado. No conviene. Pero usted es mi amigo de mi infancia. No conviene. Córtalo. Eso es lo que hay que entender, hermano. Porque nosotros mismos muchas veces estamos metiendo al diablo. Lo metemos, caminamos con él. Y después decimos, ay, pastor, Satanás, mire, Satanás se metió. No, tú lo metiste. No me veas que el diablo se metió. Porque el diablo se le mete a los descuidados. A los que no ponen candado es que el diablo se le mete. Cuando una casa tiene mucha seguridad, pero mucha seguridad, los ladrones no se meten. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, poner mucha seguridad. Porque es ladrón y salteador. Entonces, tú sabes que el enemigo es un ladrón y salteador. ¿Qué tú tienes que hacer? Si tú estás en un barrio donde hay muchos ladrones, tú vas a dejar la casa abierta. Te vas a dormir y no le vas a poner seguro. Pero, ¿me entiende? Entonces, usted sabe contra quién estamos peleando y quién es el enemigo. Y Jesús dijo que era ladrón y salteador y que se metía por la puerta de atrás. ¿Qué usted tiene que hacer? Poner seguridad para que el diablo no se meta. Y esa seguridad, ¿sabe quién la da? Cuando tú y yo tenemos dominio propio. Se le cierran muchas puertas al enemigo. Amén. Entonces esas soluciones fáciles y rápidas no producen templanza en nosotros. Porque, nos encantan los atajos. Es increíble cómo nos gustan los atajos. Ese es el camino derecho y tú sabes que ese camino te lleva a ti al lugar, al puerto seguro. Pero alguien te dijo, mira, hay un atajo que se llega más rápido. Y aunque es el río que hay que cruzarlo, pero cuando estás cruzando el río, los cocodrilos te quieren partir las piernas, te las quieren comer por buscar atajos. Entonces los atajos no son buenos. Hay un decir popular que dice, no dejes camino real por vereda. Y el camino es Cristo. Y hay que caminar rectamente en ese camino. Bendito el Señor. Pero lo más lindo de todo esto es que el ejemplo más lindo de templanza lo tenemos en Jesús. Amén. Vemos a Jesús, los soldados, cómo lo maltrataron, todo lo que hicieron, lo escupieron, su barba, todo, amado, lo golpearon. Y después lo llevan a la cruz, lo clavan allí. Mientras lo clavan, vemos a alguien que mantiene control sobre su vida. Vemos a alguien que no está maldiciendo a los que están allí escarnizándole. Entonces es algo tan hermoso, amado. Tuve el escarnio de la vida de Jesús. Y cuando está en la cruz, dice, Señor, perdona lo que no saben lo que hacen. Y yo digo, wow, es increíble la vida de Jesús. Porque pensamos nosotros de esa manera cuando alguien se levanta injustamente contra nosotros. Muchas veces dice, Señor, mira que todos los juicios del cielo, que se abre el cielo y se lo trague. Se tiene que pagar lo que hizo o lo que me hizo. O sea, hay casos en los cuales usted y yo deseamos que el juicio caiga. Y lógico, el juicio de Dios. Usted puede pedirle a Dios por justicia, no es que usted no pida por justicia, porque Dios dice que de él es la venganza, que se la deje a él, y es verdad, cuando Dios tiene que hacerlo, lo hace, porque hay personas que son contumaces y se quieren burlar de Dios y Dios le da su lección. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús, vemos aquí, orando fervientemente al Padre para que el Padre no le tome en cuenta el pecado de ellos. Entonces lo más lindo de todo esto es que hay uno de los ladrones, dos ladrones en medio de dos de ellos, y uno le está injuriando y diciéndole, si tú eres el hijo de Dios, baja a nosotros también. El otro dice, óyeme, pero tú no temes a Dios, tú no respetas. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Somos delincuentes, pero este es un justo. Y Jesús allí clavado, amado,
aguantando su cuerpo con los clavos, aguantando su propio peso. Oiga, o sea, es un escenario y el sol dándole de frente allá en el Gólgota así. Y le dice, de cierto te digo hoy, estará conmigo en el paraíso. Oiga la actitud de Jesús, amado. Y es lindo cuando vemos a alguien que no importa la circunstancia que esté viviendo, mantiene ese control, ese dominio propio, mente, corazón, voluntad, sometido al Espíritu totalmente, amado. Y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que pedirle a Dios cada día. Aún su último suspiro le dijo al Señor allí: en tu mano encomiendo mi espíritu, la cordura, la templanza en todo lo que hacía. Entonces, amados, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a lograr lo que es el dominio propio de nuestras vidas. Hay pasos que nosotros, pautas que la Biblia nos da. Por ejemplo, en Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos o por sus concupiscencias. Somos tentados. Entonces, es una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque yo hago lo malo, tú haces lo malo, pero cuando yo hago lo malo, estoy buscando al culpable de lo que yo hice. ¿Quién lo provocó? ¿Quién fue que me indujo a hacer esto? Amén. Entonces, es triste, amado, es muy triste cuando yo estoy buscando para culpar a alguien y no entender que esos malos deseos vienen de mí mismo. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducirle a quien, el diablo, por sus propios malos deseos. Nosotros somos malos. Y ese es el gran problema, que algunas veces no queremos reconocer lo malo que somos. Y si tú quieres superarte y tener dominio propio, tienes que reconocer qué debilidad tenemos. Tiene que reconocer que hay deseos que hay en nosotros que vienen de muy adentro, que no son buenos. Somos cristianos, pero esos malos deseos no dejan de estar ahí. Es Cristo quien toma el dominio y el control de esos malos deseos. Y tú y yo nos llenamos de Cristo. Cristo llena el corazón y comienza a brotar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestros corazones. O sea, dice que la simiente de Dios es puesta en nosotros para que no practiquemos el pecado. Porque la simiente de Dios está en los hijos de Dios. Si no fuese por esa simiente, usted y yo somos unos pecadores empedernidos. Totalmente. Por eso es que nosotros dependemos enteramente de la gracia de Dios. Y no usa la excusa: es que yo soy así. ¿Tú no has escuchado a personas que dicen: pero ¿por qué esto? No es que yo soy así. Pero todo el mundo lo hace. O sea, que no es malo porque todo el mundo lo hace y Dios lo hace. Porque eso es lo que nos tenemos que hacer la pregunta: si Dios lo hace. Amén. Entonces hay personas que dicen: mira, si yo hubiera tenido otra clase de padre con otra educación, ellos entienden que no lo educaron bien. Porque no te educaron bien, tú tienes también que seguir actuando mal. Porque hay personas que se justifican que sus padres no le dieron una buena educación y por eso actúan mal. Yo he manejado casos de personas que maltratan a sus hijos, maltratan a su esposa porque, bueno, el papá lo maltrataba, la familia lo maltrataba y siguieron con esa misma tendencia. No, hay que hacer reajuste. Porque si nos llevamos de eso, por ejemplo, mi padre, voy a poner este ejemplo. Mi papá me enseñó el trabajo desde niño. Hay que trabajar. Un hombre súper trabajador. Me enseñó eso. Pero hubo otros malos ejemplos que yo vi en mi papá y que dije: no, yo no puedo ser como mi papá. ¿Me entiende? Mi papá supo beber mucho y que lo llevaban cargado a mi casa. Mi papá jugaba mucho quiniela, mucho palé. Mi papá jugaba mucho gallo. Mi papá era mujeriego. Mi papá se fumaba hasta 2 cajas de cigarrillos por día. Ese hombre de Dios que ustedes ven ahí.
que después que llegó a Cristo me dio muchos buenos ejemplos. ¿Me entiende? Cómo fue con mi madre, todo fue diferente, porque en Cristo somos diferentes. Y usted lo ve hoy en día y dice, wow, y ese hombre era así. Porque eso es lo que hace Cristo. Cristo cambia. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ignorar y pasar por alto. Bueno, no fueron la familia. Decimos, mira, el diablo me hizo hacer esto. Amado, y muchas veces no es el diablo. Muchas veces usted hace algo malo, que lo engañaron, que la mujer, que esto, que le ofrecieron, que aquello. ¿Y quién es Satanás? Entonces, dime, mi hijo, vamos a disciplinarte. Pastor, fue Satanás. Pues busca a Satanás, ven, para que lo llevemos a una reunión para disciplinarlo a él. Porque no queremos asumir responsabilidad. Lo mismo, cuando Eva hizo lo que hizo y Dios la llamó a cuenta, ¿qué dijo? La serpiente. Primero Dios lo llama a Adán, le dice, Adán, la mujer que me diste por compañera. Y la mujer cuando se ve acorralada dice, la serpiente. Y la serpiente, Satanás, Señor, fue el que me usó. ¿Entiende? Siempre andamos buscando un culpable, pero la consecuencia del pecado siempre está. Hasta la tierra fue maldita por causa del pecado. La serpiente sufrió su consecuencia, la mujer también, el hombre también. A una mujer yo le hago una pregunta aquí. De las mujeres que están aquí, ¿cuál ha dado a luz normal? A luz normal. Dicen que duele mucho. ¿Usted es la culpable de ese dolor? Porque Dios dijo a la mujer, voy a multiplicar tus dolores en tu preñez. ¿Por qué, Señor? Por ser desobediente, por el pecado. Tú ibas a dar a luz, pero no ibas a ser con ese dolor. Ahora yo te la voy a multiplicar los dolores. Las consecuencias siempre están. Entonces, tú y yo podemos culpar a cualquiera, pero mientras más buscamos a otro como culpable, más tiempo estamos perdiendo. Amén. Entonces, nunca vamos a resolver el problema si tú y yo no asumimos la responsabilidad de que el problema soy yo. El problema soy yo. Amén. Entonces, dejemos de tomar ese camino simple. Dejemos de buscar los atajos que no son buenos. Amén. Dejemos de buscar lo más fácil. Esto no se trata de lo más fácil. Se trata de lo que más nos conviene, aunque sea difícil. Dese cuenta que para llegar al cielo hay que recibir a Cristo y tengo que negarme a mí mismo. Y eso no es fácil. ¿Sabe usted cuántos deseos tiene usted? ¿Cuántas cosas que a usted le gusta? Usted dice, a mí me gusta esto, pero a Dios no le gusta. Y como a Dios no le gusta, se trata de ¿qué? De yo hacer lo que a Dios le gusta. Y no lo que a mí me gusta. Por consiguiente, yo necesito constantemente que el dominio propio forme parte integral de mi vida. Amén. Porque el punto de partida para yo caminar los caminos del Señor es en base al dominio propio. Yo soy el responsable, tú eres el responsable de tu conducta. No busque a otro. Entonces vamos a pedir a Dios que nos ayude cada día a tener dominio propio en todo lo que hacemos. Hay otros pasos a seguir aquí, donde la Biblia nos enseña lo que debemos hacer para nosotros desarrollar control sobre nuestras emociones. La noche es corta, no nos dará el tiempo, pero la semana que viene, si Dios así lo permite, vamos a continuar con este tema. Pero esperamos en Dios que cada uno de nosotros podamos ejercer control sobre lo que nosotros comemos, sobre lo que nos dan muchas veces los tragos. Hay personas que no se pueden tomar un trago, no te lo tomes, es ese control. Si te tomas el trago, te tomas la botella, pues no te dejes llevar. Hay personas que tienen problemas con los chismes, con la boca que no se aguantan. Les pica la lengua, desde que ven algo tienen que hablarlo. ¿Usted no ha conocido eso? Hay una anécdota muy interesante de esto. Ven que chismoso. Muy, demasiado. Vio un incidente
Y el incidente comprometía a la persona demasiado. La persona, cuando se ve en el incidente, le ofrece una gran suma de dinero. Por ejemplo, aguanta esos 50,000 pesos ahí, pero guárdame el secreto, porque esto sería un escándalo si tú lo dices. Y el chismoso le picaba la lengua así. Ay. 50,000 ahí, wow. 50,000. Pero al final dijo, ya yo no aguanto más, me estoy muriendo. Si yo no digo esto, exploto, yo me voy a morir. Y agarró los 50,000, mire, agarre su dinero ahí, pero es que yo no me puedo quedar callado. Entonces, hay personas que lamentablemente no tienen control. Tienen mucho problema. Otros no tienen control sobre el dinero. No lo tienen, amado, lamentablemente. Muchos roban, muchos malgastan y así sucesivamente. Es muy triste. Otras personas no tienen control en la vida sexual. Son promiscuos, hacen de todo. Otras personas no tienen control en la televisión, en el celular, en la computadora. Aún en la ropa de vestir, hay mujeres que no tienen dominio, no tienen control. Usted, por más que quiera que vistan decente, no. Tienen que ser provocativamente, lamentablemente. Entonces, es bueno, amado, que Dios nos ayude, ese mal genio que muchos tienen, que Dios nos ayude a tener dominio y control. Necesitamos cada día pedirle a Dios que nos dé templanza y que pongamos su nombre en alto, porque de la única manera que nosotros podemos glorificar e imitar a Cristo es viviendo como Él anduvo. O sea que la templanza, el dominio propio fue parte integral de la vida de Jesús y debe ser parte integral de la vida de la iglesia. Que el Señor te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.